Queridos amigos, sean bienvenidos una vez más a su programa CEO Talks. Hoy realmente tenemos un gusto y el placer de presentarles a Yasmín Gustale, quien viene de visita a Guayaquil. Ella es paraguaya, emprendedora y fundadora de un fondo de inversión en startups. El fondo se llama I Think VC. Gracias por venir acá a nuestro set, a transmitir tu experiencia, a contar tu historia de vida y a participar en este set de Vito TVO, que es la casa de muchos empresarios ecuatorianos y emprendedores como tú. Gracias, Alberto, por tenerme esta linda tarde con ustedes. Realmente estoy súper contenta de volver a Guayaquil después de un año. Acá me siento en casa. El clima tropical es muy similar a mi país, Paraguay, así que siempre me siento tan bienvenida y sobre todo por las personas que son tan cercanas a Paraguay. Qué chévere, sí hemos tenido la oportunidad de compartir toda una jornada y de que participes con los miembros de The Council en una charla. Háblanos de tu historia, Yasmín. Cuéntanos un poquito de tus inicios profesionales, tus estudios. Bueno, Yasmín realmente es una apasionada por su país. Bueno, yo siempre me digo y me pregunto, como Dios te dio la oportunidad de nacer en un país que tiene obviamente muchísimos privilegios, pero también muchísimas oportunidades. Pero hay oportunidades de mejora, sobre todo por la parte social, de educación, de todavía un país con gente que está bajo la pobreza. Bueno, un país como Latinoamérica. Y yo siempre digo, por algo Dios me dio la oportunidad de estar allí. Entonces, el sentido de responsabilidad siempre lo tuve desde muy pequeña. Iba a hacer misiones familiares a los diferentes pueblos y bueno, también siempre teniendo la oportunidad de poder hacer la secundaria unos meses afuera y poder volver a mi país y ver todavía las necesidades de las personas y con ganas siempre de poder ayudar y potenciar y de poder conectar a mi país con el resto del mundo. Entonces es algo que me marcó toda mi vida y bueno, y me sigue marcando desde la secundaria hasta ahora. ¿Tu carrera profesional qué estudiaste? Sí, bueno, yo cuando iba a salir, terminé el colegio, salí a estudiar economía porque justamente quería resolver los problemas de cómo disminuir la pobreza o erradicar la pobreza en América Latina, en países. Yo decía, si estudio economía quizás me va a dar la oportunidad de poder entender cuáles son los mecanismos para que mi país, Paraguay, bueno, y también el resto de Latinoamérica pueda parecerse más a los países desarrollados. Entonces por eso estudié economía y al mismo tiempo estudié derecho. Hice las dos carreras al mismo tiempo porque derecho es una carrera, abogacía, que te da la oportunidad de poder entender el cómo poder aplicar esas políticas públicas, cómo poder aplicar esas metodologías. Bueno, tu padre creo que es abogado también, sí, estudió derecho. Mi padre, mi madre, así que familia de abogados y tenía ahí en la sangre. Pero nunca ejercí derecho. El día que me fui, juré en la Corte Suprema, se fueron mis padres conmigo y les dije, acá tienen. Porque la parte de litigar no era lo mío. Ahora, la llevo en todas cosas. O sea, la parte de abogacía es algo que es una carrera tan general, de conocimiento general, que te sirve realmente para todo. ¿Y cuándo encontraste el camino del Venture Capital, el camino del emprendimiento? ¿Cómo llegó a tu vida? No, mucho después. Realmente yo empecé en mi carrera ya profesional en el Banco Central de mi país. Me tocaba la parte de hacer modelos para proyección de la inflación, para proyección del Producto Interno Bruto, optimización de reservas. Entonces fue por eso que entramos en un concurso de funcionarios públicos en el Banco Central de mi país y allí hice la primera parte de mi carrera. Es más, hice una primera maestría muy enfocada a finanzas y a macroeconomía. Y en la mitad de la maestría, Alberto, dije, esto no es para mí. ¿Por qué tratar de hacer algo que realmente no me sale naturalmente? A mí me gusta lo que estamos haciendo ahora,
acá, en poder remangarme la camiseta, conversar con la gente, conectar con la gente, poder ayudar a los otros, pero siempre con ese objetivo final de que hablábamos. Tocar piso, tocar la realidad, estar en contacto con la gente. Entonces, a la vuelta de esa maestría, bueno, ahí trabajé con un ministro de Hacienda que se llama Dionisio Borda, que fue el encargado de dar la estabilidad o de iniciar los pasos de la estabilidad macroeconómica, sobre todo fiscal, de estabilidad también monetaria del país. Entonces me tocó muy de cerca, ya desde muy temprana edad, estar de cerca con ministros, con autoridades. Me tocaba manejar un grupo de ministros para manejar toda la parte de finanzas públicas. Y luego de eso trabajé en el Banco Mundial. Manejaba operaciones del gobierno para Paraguay, también en algunas... ¿En el Banco Mundial trabajaste en Paraguay o trabajaste fuera? Trabajaba para la oficina de Paraguay, de Buenos Aires, de Argentina y también de Uruguay. Siempre en la parte de proyectos para el gobierno. O sea, proyectos del Banco Mundial que tenían a nivel de infraestructura, agua y saneamiento. Entonces me tocaba a mí ser la intermediaria entre el banco, pero también los directores de las diferentes instituciones para poder ejecutar más rápido esos proyectos y que realmente puedan impactar en la vida de la gente. Esa experiencia me sirvió muchísimo, pero en ese momento también Paraguay, eso era en el 2012, estaba emitiendo los primeros bonos soberanos. Entonces, por primera vez Paraguay estaba en el spotlight, salimos con una tasa muy ventajosa y fue como la primera emisión de deuda soberana. Y yo quería estar ahí, yo quería ser parte de la historia, estaba muy cómoda en el otro lado y quería volver al gobierno. Entonces vuelvo a ser la mano derecha de la jefa de gabinete del presidente del Banco Central, que es una persona que se llama Carlos Fernández Valdovinos, muy preparada. Que vino a tomar las riendas del Banco Central, que ya venía también siendo con una historia de una organización independiente, etc. Y también muy conocida por su aspecto técnico. Entonces, en esa experiencia vuelvo yo un poco a los números, hacía mucho la parte de estrategia, me tocaba liderar los grupos con los diferentes ministros, también con las autoridades que nos íbamos para vender Paraguay al mundo, y eso me gustaba muchísimo. Ahora, cuando me tocó a mí decidir, bueno, Jazmín, ahora, ¿qué te toca? Y yo realmente, Alberto, no sabía qué yo quería. O sea, es como que había estudiado mucho, había pasado por diferentes posiciones, pero si me preguntabas qué o dónde me latía el corazón, y yo no sabía. Bueno, eso es un tema importante. Veníamos conversando en el auto antes de entrar al set, lo vital que es una persona que encuentre su propósito en la vida, ¿no? Totalmente. Que se enganche con ese propósito. Totalmente. Y por otra parte, yo en ese momento ya tenía una hija, estaba mi segunda hija, me acuerdo bien que estaba muy chiquitita, era bebé, yo estaba dentro de mi periodo de maternidad, y cuento esto porque me imagino que las mujeres, y sobre todo los hombres también, ¿verdad? O sea, cuando uno es padre o es madre, realmente le va cambiando la vida con cada hijo que va trayendo al mundo, ¿verdad? Que es cosa que también que conversábamos. Pero me acuerdo que cuando le tenía a Kiara en brazos, estaba googleando, había una imagen que decía nunca es tarde en la vida, y decía Andrea Bocelli cantó en los bares hasta los 33 años, y yo en ese momento estaba cumpliendo 30. Entonces yo dije, algo tengo que hacer, ¿qué puedo hacer? Y dije, bueno, dejo todo y me tomo un año sabático, pero un año sabático bien estratégico, donde quiero repensar qué quiero hacer. Entonces ahí tuve la oportunidad de ir a la Universidad de Stanford a hacer un máster que se llama Sloan Fellow, que es un máster realmente donde uno tiene que dejar todo y ir allá con 90 líderes de todo el mundo, y bueno, y allí mi idea realmente inicial era volver al gobierno, agarrar un puesto que me elijan como algo en algún ministerio, pero al llegar ahí me topé con este mundo de la innovación, de las startups, de la tecnología, que yo no tenía idea que existía en el mundo, porque obviamente ahí en la cuna del conocimiento a nivel mundial. Y me gustó, lo que más me apasionó era,
ok, a través de la tecnología que hoy en día tenemos en el pleno siglo XXI, también se puede transformar tu país, también se puede transformar vidas y poder ver cómo esto ya estaba ocurriendo en diferentes partes del mundo. La tecnología es realmente un impulsor de cambios. Hay algo que quizás muchas personas no lo tienen claro, que es las empresas de base tecnológica. ¿Qué es una empresa de base tecnológica? Una empresa de base tecnológica, que son las famosas startups, son empresas que utilizan la tecnología para poder escalar, para poder llegar más rápido a su público objetivo, básicamente. Y la tecnología es lo que le permite también poder tener esta oportunidad de mercado que generalmente se diferencia de otro tipo de pymes o de empresas que existen también. Correcto. Y entonces ahí tomaste contacto con este mundo de las startups. Y al volví al gobierno, fui viceministra de Planificación. Me tocó también trabajar con otras autoridades para poder impulsar ciertas leyes que hagan a Paraguay más innovador a la hora de hacer negocios, toda la parte de agenda digital, trámites digitales. Trabajamos con organismos multilaterales para poder lograr estos proyectos y en los últimos años trabajé desde la presidencia en la unidad de innovación dentro del Palacio de Gobierno, impulsando la Agencia Nacional de Innovación en Paraguay, donde justamente, siguiendo a tu pregunta, Alberto, ¿qué hacíamos? Fomentábamos a los jóvenes que se animen Ya veo, perdóname, que ya veo cuando me dices que hay una larga brecha de mi pregunta entre como te conozco ahora, fundadora de este fondo y toda esta trayectoria, y realmente te felicito, increíble. Creo que en tu vida una constante ha sido primero el conocimiento. Creo que eres una persona que ha hecho 2 carreras, que ha hecho 2 maestrías, entendería, y no sé cuántos estudios más en el camino. Creo que también es una persona que ama servir, que el servicio es parte de tu vida. Totalmente. Y creo que también eres una persona que ama estirarse, como decía Elon Musk, estirar sus habilidades y de vez en cuando moverse el piso para poder avanzar, ¿no? Salir de su zona de confort, porque allí es donde ocurre el aprendizaje realmente. Y entonces después de toda esta carrera pública en que llegaste a ocupar viceministerios y trabajaste con la presidencia, promoviste la agencia de innovación, decidiste en algún momento, dice, bueno, voy a pasar a la actividad privada. Que no fue y no es una decisión fácil, ¿verdad? Porque muchos, sobre todo estamos a nivel en empresas corporativas o estamos en el gobierno, tenemos puestos muy cómodos de alguna manera y cuesta dar ese salto al otro lado. ¿Y qué te hizo dar ese salto? En varias cosas. Uno, ya dejé de aprender donde estaba. Todo era un poquito más de lo mismo y yo dejé de aprender. Y eso es una bandera roja en el sentido de porque uno no puede nacer cada día. Correcto. Entonces eso me estaba como impulsando a tomar ciertas decisiones. Y lo primero que cuando yo me sentía así, hice como un objetivo de qué tenía que tener mi nuevo. No tenía idea qué iba a hacer, pero qué tenía que tener, ¿verdad? Tenía que tener la bandera paraguaya, sí o sí. Tenía que tener el aporte de servicio. Tenía que tener finanzas, economía. Tenía que tener de llevar Paraguay al mundo y quizás también otros países más pequeños, emergentes, porque me daba cuenta de todos los emprendedores que apoyábamos, muy pocos tenían la oportunidad de recibir el capital inteligente, como el que ahora estamos haciendo. Y me daba cuenta que emprendedores que nacían en otros países, allá, a la vuelta de la esquina, te estoy hablando en otros países, quizás Colombia o Argentina, tenían otras oportunidades a nivel de poder crecer y escalar sus negocios. Sin embargo, las ideas incubadas por los emprendedores de países con ecosistemas de frontera, ecosistemas emergentes, eran en general ideas mucho más innovadoras, con mucho más potencial, ¿verdad? Y eso, decía, acá hay una gran oportunidad de poder apoyar a estos emprendedores. ¿Qué se necesita para crear un fondo? Bueno, lo primero entonces empecé a hablar con muchas personas
con muchas personas que yo admiraba, que habían apoyado, y entender también personas, por ejemplo, que hacen reclutamiento, pero no porque yo me quería ir a una empresa, sino que entender por dónde iba y qué eran las preguntas que me hacían. Y allí una de las personas con las que conversé es la persona que es mi socio ahora, que viene del mundo corporativo, totalmente diferente a mi carrera, pero muy, muy complementario. Él se llama Juan Cruz Valdés, él viene del mundo corporativo, es un argentino viviendo en Paraguay que venía haciendo inversiones ángeles ya hace 12 años y siempre trabajamos de cerca porque él era jurado de los diferentes concursos que nosotros armábamos y siempre hablábamos de estos desafíos, de cómo potenciar y poder traer el capital inteligente a estos emprendedores. Y allí tomamos un café y dijamos, él me dice, yo estoy saliendo de la corporación, y yo digo, ok, yo también salgo, hagamos algo juntos. Y ahí empezamos a conocernos y hacíamos match con cada uno de lo que quería. Y lo primero que hicimos fue la tesis de inversión, ¿verdad? ¿En qué tipo de compañías vas a invertir? O sea, nosotros no queríamos crear un fondo de venture capital más o un fondo de capital emprendedor más en América Latina. Habían y hay miles. De hecho, hay como 500. Nosotros queríamos hacer algo diferente, algo que tenga que ver con la esencia de lo que queríamos cambiar realmente, que justamente es poder democratizar el acceso a capital emprendedor, al venture capital, para países o para emprendedores que están subrepresentados en los mapas del venture capital a nivel global. ¿Y cuáles son esos emprendedores? Entonces, nuestro fondo, que se llama I Think Venture Capital, invierte en emprendedores de 5 países en América Latina, que son justamente Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Nosotros nos focalizamos en encontrar a los mejores emprendedores de base tecnológica en estos países. Lo que hacemos es encontrarlos, poder financiarlos y ayudarlos a escalar muy rápidamente. Correcto. A nivel global. Correcto. Y entonces nace I Think. ¿Por qué se llama así? ¿Cuál es la razón? Buena pregunta, Alberto, porque de hecho tiene que ver mucho con Ecuador. En Darwin hizo todo un recorrido por América Latina. Y bueno, todos conocemos la historia que fue a las Islas Galápagos, y allí es donde él se inspira en la teoría de la evolución. Y cuando iba de vuelta a Europa, en el barco, hizo un manuscrito que dice I think, 2 puntos, y abajo la teoría de la evolución, que es el árbol de la vida, que hoy conocemos. Por eso el logo de ustedes es el logo, es el árbol de la vida tecnológico. Pero en ese momento realmente nadie le dio bolilla a la teoría de la evolución. Años después, realmente la teoría de la evolución, ¿verdad?, transformó un poco todo lo que conocemos y es la base de mucha ciencia que nació después. Entonces, nosotros pensamos que estas compañías pueden transformar el futuro de América Latina, luego de recorrer y conocer realmente. ¿Cuándo arrancó I Think? ¿En qué año? Nació en el 2021, ese café que te comenté. En el 2021. En el 2021. Es joven la empresa, la organización. Tiene 2 años. Tiene 2 años, 6 meses de poder armar la tesis, de poder hablar con potenciales inversionistas, porque así funciona un fondo. Recibe inversores que apuestan por esa tesis de inversión y ese dinero uno la va poniendo a diferentes compañías con esta tesis que te comentaba específicamente. Primero, vamos a decirlo, en la teoría tradicional de la empresa, te viras y consigues tus proveedores, sí, tus socios, partners, tus socios estratégicos, que son los que fondean el fondo, y luego buscas tus clientes, que son estos emprendedores emergentes, y los conectas, digamos. Y los conectamos. Muchas veces ese proceso se va haciendo todo junto. Vas caminando por ambas puntas del negocio, sí, digamos. Nosotros, por ejemplo, seguimos recibiendo inversiones hasta un tiempo tope, pero ya empezamos a hacer las diferentes inversiones. ¿Y la expectativa de fondo, de cuánto estamos hablando? ¿De qué monto de fondo de inversión? Sí. Nuestro fondo es de 20 millones de dólares, que tiene que ver también con la oportunidad de mercado para estos países. Eso tiene que ver también un poco la tesis de inversión. Y nosotros invertimos en las compañías cheques que van desde $100.000 hasta $500.000.
Y ya estamos 2023, han pasado 2 años, ya han hecho sus primeras inversiones en el 2022, entendería. Sí, hicimos ya las primeras inversiones. El fondo tiene 9 compañías ya en el portafolio. Tenemos una primera startup ecuatoriana que los fundadores, cofundadores son esposos de Cuenca. Se llama Storybook. Storybook, ellos justamente se mudaron a Estados Unidos para poder hacer crecer la compañía. La startup está inspirada acá en Ecuador y básicamente son cuentos infantiles para los chicos a la hora de ir a dormir, con masajes terapéuticos basados en ciencia detrás. Entonces, Dani Vega, ella es la experta en toda esta ciencia detrás, que parece algo muy lógico, pero hay toda una ciencia para poder conectar los padres con los hijos. Y Francisco, que es el esposo, se encarga de toda la parte de hacer crecer la compañía más de negocios. Tiene 2 millones, casi 3 millones de usuarios en toda Latinoamérica. Fantástico. O sea, hay 3 millones, diríamos, de familias quizás. Sí, de familias. Que están usando esta aplicación para ayudar a dormir y poder conectar con sus hijos en ese momento en la noche. En un momento de la noche, totalmente, ¿verdad? Bueno, y atrás de esto hay todo un estudio de cómo se hace una mejor conexión con los hijos, los chicos duermen mejor. Realmente... Me has recordado, mi hija ama esa etapa y todavía me sigue, ella está grandecita, tiene 12 años y todavía me sigue pidiendo los cuentos, ¿no? No llegué a tiempo para la aplicación. Es que ¿quién no se acuerda en el momento de que te contaban un cuento de la noche? Claro. Y uno lo puede repetir y lo lleva para toda la vida, esos aprendizajes. Entonces, esta startup cuencana está cambiando la vida en América Latina a muchas familias y a muchos niños. Totalmente. Que van a conectar mejor con sus padres y van a ser mejores personas en el futuro, esos chicos. Así mismo. Y te cuento algo más de esta compañía, porque por el lado de la inversión, ellos recibieron inversión de un famoso inversor ángel americano que se llama Jason Calacanis, que fue un inversor temprano en Uber, un inversor temprano en Calm, que es la app de meditación, ¿verdad? Entonces, eso le puso en relieve. Tuvieron hace poco una entrevista con Andrés Oppenheimer. Realmente están poniendo a Ecuador, mostrando a Ecuador para todo el mundo. Chéverísimo. Sería importante traerlos acá y que vengan a contar su historia, ya que los conocemos de parte tuya, que tú eres la organización que los has apoyado. El tiempo en cámara se va rápido, así que quisiera... Ya estamos en la fase final de esta entrevista. Es linda la historia que me has contado, el recorrido de tu vida. Háblame de qué es lo que mueve todos los días a levantarse a Jazmín. Sí, bueno, uno, como mamá, lo más importante en mi vida son mis hijos. Yo tengo 4 hijos, Julia, Kiara, Piero y Gina. Entonces, ¿cómo ellos pueden tener un modelo de vida? O una madre que realmente les pueda dejar un aprendizaje a ellos, pero realmente pueda ser primero mi familia y después toda la parte de potenciar la parte laboral. ¿Tú siempre has podido llevar la vida de tu familia y la vida empresarial de una manera fluida, digámoslo así? ¿Has podido combinar estos dos mundos sin problema? No ha sido ninguna limitante ser mamá de 4 hijos y aparte ser empresaria, emprendedora, funcionaria pública, viajar por el mundo, etcétera? Básicamente cada momento de la vida tiene un momento y tiene su lugar para tomar ciertas decisiones, ¿verdad? Con 9 meses de embarazo no te puedes tomar una decisión muy loca de poder empezar a potenciar, ¿verdad? O empezar un negocio. Entonces es como... Cada momento entender el momento que vives. Totalmente. Y después otra cosa muy importante es el teamwork con la persona que está a tu lado o la persona con la que te casas para este compañero, en mi caso el compañero de vida, ¿verdad? Nosotros hacemos un equipo y sabiendo que este es mi año, todo el apoyo para vos, el de año siguiente es tu año, bueno, y así nos vamos potenciando. Fantástico. Y ayudando, ¿verdad? ¿Cuál es tu visión personal futura? ¿Cómo te ves en los próximos años? El Venture Capital, este mundo, es un mundo donde realmente me puedo quedar toda la vida.
y es algo raro que me pasa porque yo siempre entraba en un lugar, acá 2 años, acá 3 años, acá no voy a aguantar más porque ya voy a dejar. Acá nunca dejas de aprender. Estás en contacto todo el día con emprendedores maravillosos que te cuentan su visión del mundo. Aprendes cada cosa de diferentes tecnologías, de diferentes industrias. Entonces, yo me quedaría en esta industria y seguiría potenciando y lanzaría un segundo, tercer fondo. ¿Qué consejo le darías a un emprendedor? A un emprendedor le daría, sobre todo un emprendedor que quiere buscar... En fase temprana, digamos. En fase temprana, que quiera buscar venture capital. Uno, que piense en grande. No pensar solamente en las fronteras de Ecuador, solamente en los 18 millones de habitantes. En este caso, Ecuador es lo suficientemente grande para poder hacer un lindo laboratorio y para poder utilizar... De plataforma para lanzarse. Totalmente. Pero siempre pensando, ¿cuál va a ser el segundo país en Latinoamérica que voy a lanzar esto? ¿Quiénes van a ser mis partners que me van a ayudar para eso? Como que pensar en grande desde el inicio y buscar a los actores que puedan ayudar en eso. Ahora, estamos hablando del caso de los colegas nuestros de Buen Trip, que están haciendo un trabajo impresionante y ya tienen 8 o 9 años de trabajo aquí, con varias inversiones. Aplicar a estas incubadoras o aceleradoras, hay realmente para todas las industrias, para cada etapa, que encontrar los partners que realmente te ayuden a salirse. Y después están los fondos de inversión que somos nosotros, que entramos también en etapa temprana, que siempre estamos abiertos a hablar, independientemente si uno está buscando o no una ronda de inversión. Bueno, estoy seguro que esta será el inicio de una excelente relación con nuestro programa, con CEO Talks, y estoy seguro de que pronto te vamos a tener, ¿no? Creo que el tiempo nos ha quedado corto. Y en tu próximo viaje a Guayaquil, en tu próximo encuentro con los emprendedores de este país que amas mucho, estoy seguro que estaremos acá nuevamente. Me gusta concluir el programa con un pequeño juego en el cual yo te digo unas palabras y tú me dices lo primero que se te viene a la mente, ¿no, verdad? Comencemos por lo que llevas en el corazón, Paraguay. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en Paraguay? Verde, personas, amabilidad, potencial, agua. Tu familia, tus padres, tu familia, tu madre. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? La base, equipo, Dios. Emprender. Mirar al futuro y pensar en grande. Pobreza. En falta de oportunidades, falta de no solamente los recursos físicos, pero falta de poder pensar más allá y poder aspirar más allá. Venture Capital. El camino para poder escalar tu idea. I think. Transformar América Latina y poder encontrar esos mejores tesoros que están escondidos en América Latina. Muchas gracias, fantástico. Permíteme darte la mano. Me ha encantado esta conversación, qué linda conversación, la verdad. Podamos tener más oportunidades como esta que nos ha acompañado Jazmín en este programa. Nosotros creemos que este es un espacio para poner a disposición de ustedes, nuestros amigos televidentes, los ecuatorianos, los emprendedores, los empresarios, los CEOs, las grandes oportunidades que el mundo ofrece y las posibilidades de personas tan lindas, con un alma tan buena y con un propósito superior de hacer algo mejor como Jazmín. Los invito a los próximos programas de CEO Talks y no pierdan tener la oportunidad de poder seguirnos.